Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de En otras palabras. Nos volvemos a encontrar acá en una cuarta edición y en la primera oficial de En otras palabras finanzas. Por eso, antes que cualquier cosa, voy a presentar a mi compañera que está ya del otro lado. Hola Flor, Florencia Lunari para todos ustedes. Hola, hola a toda la audiencia de En otras palabras, un placer ser parte de En otras palabras. Excelente. Bueno, como ya les expliqué, bueno, en el primer episodio lo que va a ser esta sección, hablar un poco más del ámbito financiero, también mezclarlo con lo local, pero el agregado, lo especial que tiene este episodio es que lo hacemos a dos y no se tienen que fumar media hora de un monólogo mío, como ya están acostumbrados. Pero bueno, en el día de hoy tenemos bastantes cosas para comentar, porque bueno, es algo que siempre me lo preguntan, siempre, y si no me lo preguntan, lo digo igual. Argentina y el mundo siempre te regalan para un podcast de economía algo especial, algo de qué comentar, y si no te lo da, te lo dio la semana pasada y tenés que recuperar. Así que por eso estamos acá y bueno, tenemos una agenda bastante interesante, ¿o no, Flor? Sí, si hay algo que nos sobra es información. Siempre estamos con alguna que otra novedad. Así que todo lo que podamos compartirle a los oyentes, este es el espacio ideal. Excelente. Así que bueno, arranquemos justamente. ¿Qué se puede decir que es lo primero en lo que tenemos que hacer foco esta semana, Flor? Y yo me remito a las preguntas que más me van consultando los inversores o los curiosos en materia de economía y finanzas, porque si hay una variable que todo el mundo mira es el termómetro del dólar, ¿no? Entonces, cuando empieza a bajar, te dicen, che, Flor, ¿por qué está bajando? ¿Hay que comprar? ¿Es momento? Es como que son las preguntas más reincidentes, así que me parece un puntapié para empezar por ahí. Bueno, ahora en Argentina esta semana fue corta, tuvimos solo 3 días hábiles. Hoy es el Día de la bandera más linda del mundo, la tenemos nosotros. Y bueno, si bien fueron 3 días, fueron muy intensos y el mercado arrancó con una baja de dólar pronunciado, tal es así que el viernes, lo contextualizo en fechas, el 13 de junio cerraron los dólares financieros, hablamos del MEP, del mayorista, sin entrar con qué bono el MEP ni nada, de redondeando. El viernes pasado estuvo cerrando en 1190 y ayer, que fue el último día hábil en Argentina, estuvo rondando los 1170, o sea que bajó 20 mangos aprox. Perfecto. Entonces, sí. No tenía nada que aportar. Quería justamente decir, recalcar siempre la importancia que uno dice cuando habla del dólar, todo lo que implica para Argentina. Creo que va un poco en línea con lo que se habló el episodio pasado, de que el gobierno está en esta lucha. Ya le vino bien el dato de inflación, ahora está justamente en esto que comentamos en la radio. Para la que no sepa, la semana anterior estuvimos hablando ahí en la radio, en Vivo TV, y hablamos un poco de esto, de qué implicancia tiene el dólar, no solamente para la inflación, sino de cara al futuro, de lo que va a ser las elecciones y los movimientos que tuvo el gobierno justamente para intentar, vamos a llamarle, pisar o al menos contener el tipo de cambio. Exactamente, si bien hay una banda donde se tiende a que vaya más al piso, como vienen informando lo que quiere el gobierno y a su vez lo que dicen los consultores y economistas más escuchados, pero bueno, obviamente no somos un país aislado del mundo y estamos en un contexto donde hay dos guerras que nos envuelven, donde Estados Unidos está en un momento complicado, donde entonces no es que solamente jugamos nuestro partido solo. Entonces, en este caso, una de las grandes cuestiones, que obviamente lo de la inflación del 1,5 que salió la semana pasada y lo hemos hablado oportunamente, eh, lo que sí cobró mucha fuerza esta semana y que tuvo mucho que ver con esta baja fue una noticia de que hay un organismo que si lo buscan tiene las siglas MSCI, que es el Morgan Stanley Capital International. Perdón si me escucha un teacher de inglés. La pronunciación no es muy fuerte, pero es una organización que se encarga de hacer índices de inversión, o sea, donde recordemos que los fondos comunes de inversión existen en todo el mundo. Son fondos que son administrados por sociedades gerentes, o sea, expertos, especialistas en finanzas, economía, y que se ponen ciertos objetivos donde ese fondo tiene que luchar por conseguir ese objetivo determinado, ¿no? Entonces, esos índices, esta organización arma índices de inversión donde esos fondos que operan a nivel mundial les sirve de referencia.
Ahora, lo llevo a algo futbolístico, porque si hay algo que somos en este país, somos futboleros. Totalmente. Seguramente escuchaste que en Twitter, cada vez que preguntan algo, yo que soy hincha de, y como diciendo, yo que soy una persona que está todo el tiempo viendo fútbol y no me interesa en este mundo, ¿cómo me lo podrías explicar? Así que siempre se lleva a Twitter futbolístico. Tal cual. Entonces hay que hablar que en términos de mercados existen 4 ligas, como acá está la A, la A nacional, la B, la C, la D. Lo mismo califican los mercados a nivel mundial. Entonces tenemos en primer lugar los países desarrollados, donde están las potencias mundiales como Japón, Alemania, Estados Unidos. Después están los emergentes, que sería como la B nuestra, donde ahí están, por ejemplo, Brasil, México, la India. Después están en la C, en el tercer lugar, los países de frontera, donde ahí puedo mencionar a Marruecos, Indonesia, Vietnam, lo que está también. Senegal, te leo por ahí, Serbia. Bien, bueno, es para contextualizar los tipos de países para que uno los vaya teniendo en sus cabezas. Y en la última liga, la más rezagada, está lo que se llaman los stand-alone, que obviamente por sus siglas en inglés son los mercados solitarios, es decir, los que están excluidos. Y ahí actualmente es donde está la Argentina, ¿sí? Como Ucrania, Bulgaria, creo que estaban en esa zona al igual que la Argentina actualmente. Me encantó que también le llaman inclasificables, o sea, ni siquiera son dignas de una buena clasificación. No lo puedes encuadrar en ningún lado. Claro, entonces, bueno, justamente su palabra, su stand-alone, significa como que estamos totalmente excluidos. ¿Y qué es lo que esto empezó a ser un rumor que al mercado le impactó positivamente? Es que hay muchas posibilidades de que el martes 24 de junio Argentina se clasifique o como que pase de la Liga D, de la más baja de todo, empiece como a ascender, ¿no? Entonces, eso genera un impacto positivo. ¿Por qué? Porque quiere decir que esos fondos internacionales que miran estos índices, si vos estás en la última liga como estamos actualmente, sus reglamentos como fondo de inversión no les permiten operar en esos mercados. Es decir, hoy un fondo con una inversión internacional no puede venir a invertir a activos de Argentina. En cambio, si empezamos a jugar en la línea B, C, ni hablar en la A, pero estamos lejos de ser desarrollados aún, empezamos a atraer esos capitales que entren a nuestro mercado, por lo cual eso es súper positivo. No, totalmente. Es importante decir esto porque, claro, estos índices o estas grandes instituciones, fondos institucionales que captan fondos, hay que entender que, como dijiste vos, tienen como una especie de reglamento, unos parámetros hasta los cuales se pueden estirar, digamos, para comprar ciertos activos, dependiendo del índice justamente la institución. Pero el hecho de que nos pasen a una categoría más alta no solamente implica mejores fondos, sino confirmar una tendencia que quizás ya se puede anticipar. Es como, seguramente vos lo escuchaste y estoy muy con las frases hoy, pero comprar con el rumor y vender con la noticia, a veces las clasificaciones son el reflejo de lo que ya se dio, pero terminan confirmando y terminan habilitando a que a estos grandes fondos pongan efectivamente el dinero en Argentina. Exactamente, ni hablar. Por eso que decimos, si bien esto es un organismo internacional, este contexto internacional, este rumor, mejoró el dólar esta semana en Argentina, ¿sí? Entonces, como que, si bien algunos me dicen, bueno, Flor, pero con Macri ya estuvimos, esto ya pasó con Macri, que pasamos estábamos también en el stand-alone y pasamos a emergente. Pero hay que ver, yo creo que todo gobierno también, uno al haber tenido algo anterior que sucedió, puede en función de eso mejorar o tomar mejores decisiones. O sea, Macri liberó todo, todas las restricciones las sacó de un momento para otro y hoy no estamos en esa situación. Es decir, tenemos todavía una cierta restricción a algunas cuestiones. Por ende, yo no creo que pasemos de a un país a estar clasificados como emergente,
si me tengo que arriesgar a dar una opinión, porque obviamente no tengo contacto con los integrantes del organismo del MSCI, Y qué bueno estaría. pero sí decir que quizás lleguemos a un frontera, pero salir, empezar a ascender en términos de mercado, obvio que le genera una buena expectativa para el mercado bursátil de Argentina. Porque para que estas calificaciones pasen, obviamente ¿qué es lo que mira esta organización para decir, bueno, la ascendemos o no, lo ascendemos o no a ese país de liga? Y lo que más miran, porque entiendan que cualquier persona que quiere invertir en algo, lo que más necesita, además de saber si es rentable o no, es saber si puede sacar la guita cuando quiere. Es fundamental eso. Entonces, eh, el requisito que hace que uno pueda entrar a jugar en otras ligas es que haya una entrada y salida de capitales más fáciles, donde con las medidas gubernamentales que estuvo dando el gobierno actual, eso obviamente contribuyó a que al menos este organismo empiece a pensar en Argentina está para cambiar de liga o no. Claro, tal cual. Y también me gusta acá agregar, porque en algún momento nos calificaron como país emergente, también esto va en línea con lo que hizo Macri con el levantamiento del cepo, recién en 2018 nos clasificaron como emergente, pero después obviamente nos bajaron de vuelta. Pero me gustó lo que le dijeron en su momento a Macri, o lo que, bueno, en lo que se excusaron o argumentaron, sería propia la palabra argumentar más que excusar, eh, de por qué no, qué es lo que limita a Argentina en cierta forma para ver si te suben o no de liga, vamos a llamarle así. Lo que le dijeron en aquel momento fue que la irreversibilidad de los cambios era clave. O sea, Argentina a lo mejor desde sus fundamentos y hoy en día está mucho más, no sé si sólido sería la palabra adecuada, pero son pocos los países que tienen superávit y pocos los países que te marcan un camino macroeconómico bastante austero, donde en cierta forma se pueden poner en discusión muchas cosas, pero que la macroeconomía de Argentina en cierta forma se está alineando, eso no hay discusión y quizás está mejor que otros países, pero la gran duda que tienen las calificadoras o las grandes instituciones con respecto a Argentina es, bueno, ¿qué me asegura el día de mañana que esto no cambie? Entonces, es en cierta forma lo que limita o lo que por ahí hace oponer cierta resistencia que baje el riesgo país, o cosas como esta que nos califiquen mejor en las grandes calificadoras o los índices, o que la gente que tiene grandes fondos o administran grandes fondos pongan el dinero en Argentina. Tal cual, o sea, la estabilidad lo es todo en esta situación. Hay que darle curso en esto, el factor del tiempo ayuda mucho en el sentido de que todo es un proceso. Entonces, si todo coincido totalmente en que la macroeconomía está, como dijo Caputo, un 10 en signos de esa materia, Argentina se lleva todos los premios de honor, porque realmente es así. Ahora, bueno, el foco está en que por ahí se está haciendo duro la microeconomía, pero en términos macroeconómicos, que son los lineamientos o los índices o requisitos que nos ayuda a poder acceder a otros mercados o a mejorarnos como país, está respondiendo muy bien y bueno, creo que esto ha sido algo que hay un factor que ha hecho que el dólar haya estado en la baja. Perfecto. Y ahora como última nota para este tema, me gusta este dato, porque ¿cuánto representa para un país como Argentina aproximadamente que nos recalifiquen en términos de plata? A ver, acá dice, tengo un artículo acá del cronista, donde volver a hacer el mercado emergente podría representar un ingreso entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en flujos de inversión. Recordemos que ahora nos estamos peleando a ver si conseguimos 4.000 millones de dólares para cumplir con la meta del fondo. Bueno, 2.000 y 3.000 millones sería si fuéramos mercado frontera, o bueno, en la categoría de, perdón, mercado emergente. Y si nos recalifican a mercado de frontera, estaríamos recién en 30 millones. Fíjense lo que es de 30 a 3.000 millones, sería un por cien de justamente de dimensión de los flujos que pueden llegar a entrar. Entonces, esto es muy importante, y no solamente es importante desde la palabra, sino, como pueden ver, de los números. Tal cual. Estos duros ayudan un montón a entender la importancia que tiene esta noticia y por ahí obvio que vos lo informás, decís, bueno, pasa esto, entonces obviamente cualquier inversor te dice, bueno, ¿y esos fondos en qué van a invertir?
porque la gente se quiere anticipar y decir si eso va a subir, hacia dónde voy. Siempre repito de que al menos donde me escuchen hablando, no estoy recomendando nada puntualmente, sino contextualizar una noticia y en función de eso ver cuáles papeles o qué está más preparado. No es una recomendación de compra nunca, no lo hago públicamente, pero sí decir que donde más se redirigen por una cuestión que esto ya pasó, haber estado con el 2018, como bien vos dijiste, Rami, como país emergente, los fondos en general tienden a ir a acciones que cotizan en Estados Unidos. Si bien casi el 80% de las acciones argentinas cotizan en Estados Unidos, los papeles de las acciones, más aún de las petroleras, que son un rubro donde tiene mucho auge en Argentina, por su posible potencial, por la explotación de vaca muerta y todo lo que implica el crecimiento del sector. Entonces, bueno, hay como una idea de que las inversiones se canalicen mucho por ese lado. Genial, perfecto. Ahí ya nos vamos a movernos un poco de lo que es las inversiones privadas, los fondos que invierten en las empresas argentinas, y no sé si, creo, me parece que está bueno unirlo con este tema de que la semana pasada se dio un anuncio bastante importante en el ámbito financiero argentino, donde se anunciaban la eliminación de las LEFIs. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, los bancos que antes tenían colocaciones en LEFIs y en cierta forma estaban, bueno, como digo, colocados ahí, ahora van a tener que buscar un instrumento de corto plazo, de, bueno, características, salvando las distancias similares, y por eso tuvo gran impacto lo que fue la licitación de la Secretaría de Finanzas, dirigida por Pablo Quirno, donde se anunciaron licitaciones y Argentina, bueno, se puede decir que roleó más del 100% de la deuda. Esto se puede llegar a interpretar como que, bueno, entraron muchos fondos de estos bancos a financiar al Tesoro. Obviamente, corregime si está mal interpretado, pero me parece que va un poco en línea con eso. Y también qué implicancia tiene justamente que los bancos decidan comprar bonos argentinos con el impacto que tiene en la tasa, con el impacto que puede llegar a tener en los rendimientos de nuestras cuentas remuneradas o plazo fijo, más en ese sentido. Bien, eso fue o sea, lo que se está tratando con esta explicación que estuvo perfecta, desde mi interpretación, es que siempre el Estado venía como emitiendo algún instrumento donde si el banco necesitaba algún tipo de liquidez, se daba vuelta y el gobierno o el Estado se lo daba. Entonces ahora, como me parece que con estos lineamientos que tiene que ver con lo de las LEFIs y demás, las LEFIs son letras fiscales líquidas donde el banco central, o sea, el gobierno se los daba a los bancos y los bancos de esa manera tenían liquidez. Liquidez es tener dinero en mano y con eso decidir qué hago, ¿no? Entonces, perdón si abajo a términos así, pero quizás viene bien para interpretar. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Bueno, yo esa liquidez ya no se la doy más, o sea, no hay manera, yo no emito más, no le doy más plata al sector financiero. Cada banco se la rebusque a su manera y bueno, ahí es como que cobró suerte todo lo que es fuerza, todo lo que es lo que son las LECAP, las letras de capitalización, ¿no? ¿Cuál es toda la lógica de todo esto, digamos? El gobierno siempre planteó de que para ellos es importante que haya libertad y la libertad implica que haya mayor competitividad, ¿no? Entonces, ahora es como que con estas medidas hace que al no tener esa posibilidad el sector financiero, bancario, de recibir esa liquidez, se la tiene que rebuscar, ¿no? Entonces, es una manera de decir, bueno, hay menos liquidez en el mercado, ¿sí? Ahora, esa plata, cada gente que opera en el mundo financiero, se la tiene que rebuscar, ¿no? Entonces, el gobierno como entidad, ¿qué instrumento tiene? Y bueno, lo que ellos sí pueden hacer, que depende de ellos, es manejar el tema de la emisión de bonos, ¿sí? Entonces, como Argentina le está costando todavía, ¿por qué? Porque seguimos jugando en una liga muy rezagada
y porque si bien estamos bien macroeconómicamente, cuesta empezar a jugar en otras ligas, está tratando de meter bopriales, o sea, bonos, donde traigan de alguna manera dólares y a cambio toman esos dólares y están haciendo que los instrumentos, o sea, los bonos de Argentina, todo lo que ofrece el mercado sea más tentador, dando tasas en pesos que en dólares. Bien, sí. Entonces, todo esto lo que hace es que, bueno, por un lado, que también para mezclar un poco lo de las LEFI con lo del Boprial, esta semana, el 18, no sé qué fue el martes, se colocó el Boprial 4, que era un Boprial que justamente quería captar dólares el gobierno y tuvo una gran colocación, colocó más de 810 millones de dólares, o sea que fue una un ingreso de dólares totalmente positivo. ¿Y qué tiene que ver esto? Como que por un lado está jugando el Banco Central con el tema de los bonos y por otro lado empiezan a salir a la calle los bancos con el tema de se me cortó el short LEFI, ¿cómo salgo a traer a plata? Entonces, los bancos no les queda otra más que ir al mercado y cubrirse con liquidez, ¿no? Con LECAPs, que son letras capitalizables que tienen vencimiento a plazo. Y a su vez, en el medio está la gente. ¿Qué pasa? Los bancos, al haber tenido ese recorte de liquidez, de que no lo recibe más el gobierno, dice, bueno, tengo que tratar de capturar plata. ¿Y cómo lo hace? Y hay mucha gente que está ajustada, es decir, que estaba el problema que hay ahora que es la temática de la mayoría de las empresas, es que no hay plata para autofinanciarse, ¿no? Si vos querés invertir, necesitas fondos para hacer alguna obra o querés capitalizarte o necesitas, estás terminando tu casa y te falta una mano, algo de plata para poder terminarlo, lo que fuese, no está viendo mucho crédito a tasa baja. Entonces, ¿qué hace el banco? Como hay mucha demanda y poca oferta, porque se terminó eso de que te doy plata a discreción, depende de la necesidad del banco, ¿qué hace eso? ¿Qué impacto genera todo esto en este recorte del EFIS y demás? Que las tasas a las cuales uno va a pedir un crédito, sea una empresa o una persona, estén totalmente altas. Bien. Para sumarte a eso, justamente, hay que entender que cuando venís en un contexto microeconómico tan variable, más principalmente con la inflación, se distorsionan un poco los incentivos de la economía. Vivíamos en una Argentina donde se acostumbraba, no sé, a sacar en cuotas un pequeño electrodoméstico y a un departamento, una casa, a pagarlo de contado. Eso te muestra un poco la realidad. ¿Y por qué ahora se empiezan a ver datos como, por ejemplo, que cae el consumo masivo o los principales, bueno, sí, justamente datos de consumo masivo? Y paralelamente a eso, algunos bienes de, vamos a llamarle mayor calidad, de mayor tamaño o de mayor plazo, porque vos pensás, compro una casa, compro un auto, bueno, generalmente son inversiones o compras más que inversiones más caras, más significativas, que requieren de una cierta financiación. Entonces, claro, una persona está todo el tiempo comparando a ver qué tan barato o tan caro le sale financiarse. A veces no es cuestión de si una propiedad o un auto o no sé, cualquier bien que se te ocurra de esas características sea caro o barato, sino la posibilidad de financiarse. Porque si uno hace la operación, nosotros a lo mejor como consumidores, como gente que no sé, se quiere comprar una casa porque tiene un ahorro, dice, bueno, voy a comprar una casa para tener un lugar donde vivir, seguro, que nadie me pueda correr, perfecto, pero hay gente que lo ve como una inversión. Entonces, si vos te pones a comparar, eh, si vos te pones a ver los efectos positivos que tiene una reducción de la tasa de interés, que a vos te salga más barato salir a pedir prestado para comprarte un departamento y quizás ese departamento lo pones a alquilar o mientras haces, no sé, una construcción en pozo y vas teniendo otros proyectos, vas jugando con el margen de ganancia que te deja ese negocio versus la tasa de interés que te puede dejar, por ejemplo, dejarla en un plazo fijo segura que no te la toca nadie. Entonces, vos como gobierno, buscando que baje la tasa de interés, indirectamente estás tratando de incentivar no solamente
este tipo de compras, sino una mayor canalización de la plata total que tenemos en la Argentina dando vuelta en diferentes cuentas hacia la inversión. Es por eso un poco esta relación que siempre se habla del ahorro con la inversión. Si un país ahorra, si nosotros vamos y ponemos nuestra plata en los bancos, en un plazo fijo, y esos bancos, en vez de darle toda la plata al central, a las LEFI, en su momento los PASES, las LELIC, la empieza a dirigir hacia créditos hipotecarios, empieza, no sé, a crear su propio, no sé, fondos de inversión, se me ocurre, para un banco más orientado a inversiones, que tenga su fondo de inversión y le invierta en empresas argentinas. O que, por el contrario, bueno, tenés del otro lado un gobierno que tiene proyectos interesantes, o mismo para financiar al propio gobierno porque te paga una buena tasa. Es diferente, es muy diferente y incentiva la economía de otra forma que dejársela al central que te está buscando esos fondos para el simple hecho de no disparar la inflación, que es lo que pasaba antes. Exactamente, o sea, que antes haya estado esa opción era una manera, por así decirlo, de, bueno, depende si necesitamos o no para controlar ciertas variables, sea la variación del tipo de cambio o lo que tengan que corregir, estaba esta opción de que, bueno, ante la duda yo emito o hago, bueno, justamente todos estos instrumentos que mencionaste. Ahora, al haber dicho, bueno, solo eso va a ser si solo si surge algo totalmente excepcional, eso creo que habla de de un plan firme, digamos, donde las bases son sólidas y no es algo menor, porque nosotros nos estuvimos siempre muy acostumbrados a el tema de la incertidumbre. Bueno, si hay 12 cuotas sin interés y yo lo saco así, porque total se sabía que vos iba a ganar porque la inflación siempre iba a ser mayor, cuando ahora la inflación mayorista dio negativa, que es un dato también relevante para comentar. Entonces es como que yo creo que también hay un poco de resistencia, que me cuesta a mí cuando por ahí hablo con la gente, de decir, a ver, cuando vos comentás eso, de que uno sacaba una zapatilla en 12 cuotas y la casa si llegaba a comprarla la tenía que poner de punta. O sea, hay cuestiones de financiamiento o de coyuntura o de cuestiones que nos fueron pasando como argentinos donde uno tiene una cierta resistencia y cuesta un poco corromper en decir, bueno, pero ahora el partido que estamos jugando es otro, para seguir hablando en términos de fútbol. Entonces, hay que también acomodarse, adaptarse a esta nueva situación donde muchos eh, no la hemos visto tan conscientemente. Entonces, es readaptarnos a todas estas nuevas reglas de juego. Tal cual. Bueno, si es una cuestión generacional, yo ya te lo afirmo, desde que tengo memoria, que por lo menos, más o menos la tendencia es de una inflación hacia arriba y de una, vamos a decirle, una economía que en principio se estaba deteriorando. Te puede ir mejor o peor, por ejemplo, en Santa Fe si llueve, tenemos un buen año y no pasa lo mismo, por ejemplo, en Neuquén u otros lugares, ¿no? Pero la tendencia y el hecho de decir, bueno, puedo construir hacia adelante o puedo, no es una cuestión de estar mejor o peor, sino que tengo un piso más sólido en el cual apoyarme para tomar decisiones financieras. No es una cuestión de evaluar mejor un gobierno u otro, sino el hecho de decir, bueno, las condiciones están dadas con menos volatilidad que en otros momentos y a lo mejor te deja planificar cosas como una inversión y empezar a prestar atención a otras cosas que antes no pasaban. Exactamente, pero vos hablás con argumentos, con bases sólidas, diciendo, bueno, pero ahora es así, 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 y por ahí te encontrás con que no, sin ir más lejos, el tema de los créditos en dólares, o sacar los dólares y meterte en una inversión en pesos que hoy tienen más fortaleza, que un poco también lo que comentaba antes, es decir, están siendo más atractivas las inversiones en pesos que en dólares. O sea, estar hoy dolarizado, salvo que, no sé, yo siempre soy muy respetuosa en el sentido de que la tranquilidad de uno como persona es algo invaluable. O sea, uno puede hablar solo en términos financieros, pero cada persona se aferra en lo que lo deja tranquilo. Y no hay manera de salir, de decir, bueno, esos dólares llevémoslos a pesos y veamos esta opción, porque si vos lo tenés porque sí, ahora te conviene esta y esta opción, y bueno, hay una cuestión ahí, creo que obviamente la historia, lo que a cada uno de su generación haya vivido, hace que toda esta resistencia, que creo que también es lo que le cuesta a la micro,
empezar también a mejorar un poco, es que hay un poco de resistencia en algunas cosas que uno no la juzga porque depende de la generación en la que está posicionada, la ve, es más flexible o no a todo esto, pero yo creo que hay mucha base sólida y que espero que todo lo que esté por venir sea siempre para mejor. No, totalmente. Y justamente esto de los rendimientos en pesos es tan visible en la confianza que dentro de todo están poniendo quizás muchos fondos, que ya te digo, hablamos de la calificación y de qué medida los fondos invierten, pero el gobierno hace poco salió bueno, a anunciar, a licitar un bono, a suscribir en dólares, pero que paga una tasa en pesos, y ya con 4 días de distancia, algunos ya estaban ganando hasta 6% por una cuestión de que el bono salió a cotizar al mercado secundario, donde lo puede comprar y vender cualquiera, y se elevó el precio porque la gente veía una tasa muy interesante en pesos. Hay gente que está confiando realmente en el peso, y nosotros hay que separar un poco la gente que está metida todo el tiempo en el mundo financiero y que ve oportunidades reales en esta cosa, que puede manejar los tiempos, versus lo que es una persona que tiene un ahorro y tiene que tomar una decisión desde la simpleza, por así decirlo, de la vida cotidiana. El objetivo por ahí no es que el mundo esté la gente esté totalmente informado y tengan que poner a ver cuánto rinde una LK para ver si pierden plata o no pierden plata, pero que ahora los bancos salgan a jugar este rol más activo, más participativo en la economía, va a ser como consecuencia de que los fondos de todos nosotros, si fuese el caso que lo tenemos en un banco, primero que lo saquemos del colchón y lo pongamos en un banco. Y después que en ese banco vayan a donde tienen que ir. Y eso dinamiza la economía de una forma que no solamente yo, por lo menos mi generación, no lo vio, sino que es un paradigma nuevo y genera oportunidades y también va a romper bastantes, bueno, otra vez, paradigmas que teníamos fijados o que estábamos acostumbrados y que vamos a tener que acostumbrarnos si la cosa sigue así. Obviamente puede pasar cualquier cosa. Además está decir que conflictos hay en todos lados, vos podés hacer la tarea perfectamente, pero si viene Estados Unidos mañana y quiere tirar una bomba atómica en Irán, bueno, el partido va a cambiar y qué culpa tenés. El riesgo en la vida existe y bueno, es algo no solamente inevitable, sino con lo que hay que aprender a convivir. Tal cual, tal cual. Me parece que mejor descripción de la realidad no es porque estemos nosotros haciéndolo, pero no pudimos haber hecho. No, totalmente. Lo último que me queda, Flor, no sé si lo tenías ahí en carpeta, se anunció se anunció que se va a empezar a tomar una dirección en querer, ¿cómo lo digo? Juntar el coeficiente de encajes que le van a requerir a las billeteras virtuales y a los bancos, o sea, como quieren llevarlo todo a la misma dirección, hoy hay que hacer justamente esa aclaración o mencionar un punto muy importante. Se confunde bastante el rol de una billetera virtual con un banco o con un banco virtual. Son prácticamente lo mismo, no es que salvando sus distancias, operan de una forma bastante similar. Hoy el banco tiene un home banking, te ofrece cuentas remuneradas, igual que lo que hace una billetera virtual, con los servicios, pagar con el QR. Entonces, en este sentido, se está empezando a buscar que los encajes requeridos a todas las plataformas sean el mismo. Claro, buenísimo esto que mencionás porque ya se me había pasado y es un dato importante que también tiene que ver con que por qué bajan las tasas de plazo fijo y que fue también otra pregunta muy reincidente, así que gracias por traerlo. El tema de los encajes, digamos, los encajes son cuando vos le das plata al banco, te sobra un mango y decís, bueno, con esa plata un plazo fijo que es como el instrumento más convencional en términos de inversiones como argentinos. Esa plata que recibe cualquiera sea el banco, no, si le das 1.000 pesos, ¿no? Por hacer un ejemplo burdo, esos 1.000 pesos, ese banco no puede darle esos 1.000 que vos le diste a otra persona por ese equivalente de 1.000 pesos, sino que hay un porcentaje que se llama encaje que el banco lo tiene que dejar depositado como resguardo en su banco. Entonces, esa medida que sacó el banco, el gobierno, hace que ese porcentaje que tenía que dejar guardado el banco, que justamente se llama encaje, se elevó. Entonces, ¿qué pasa? Las billeteras virtuales, que son aquellas que vos cuando dejás plata movilizada en ella, por dejarla ahí paradita, te paga un rendimiento. Bueno, yo lo que siempre trato de decir, eso es porque está suscripta a un fondo de inversión donde invierte ese fondo de inversión en instrumentos líquidos del banco, como son justamente los plazos fijos, depósitos a la vista y demás. Entonces, al aumentarle esos encajes a los bancos, hizo que
menos de esa plata que recibe la gente pueda destinar a prestar, o sea, a tener un rendimiento por esa plata. Al dejar mayor dinero inmovilizado, hizo que las tasas de esas billeteras se vean en descenso, ¿sí? Sí. Entonces, ahí es como la explicación de, bueno, qué es lo que está pasando. Y también algo para aclarar, son dos cosas más. Primero, que las tasas que muestran las cuentas remuneradas, las billeteras virtuales, son tasas históricas. ¿Qué quiere decir? Que vos ahora entras a cualquiera de ellas y te pone estimado 25%, ese 25% es de hoy que lo estás mirando a 12 meses para atrás. Si vos hace 12 meses tenías una tasa más alta, te está subiendo más ese valor de esa tasa que hoy no condice con la realidad. Es histórico. En cambio, cuando vos entras a un plazo fijo, tomás la tasa en la que hoy entras y se mantiene hasta tanto vos salgas, ¿sí? Porque eso también es una confusión que viene, que se discute demasiado. Y lo otro que tenía para decirles es, bueno, como antes dijimos, toda esta mayor liberación hace que aumente la competencia y esa competencia que hace que justamente había esos fondos de inversión empezaron a decir, bueno, no invierto más en plazos fijos o en cuestiones o en instrumentos bancarios que están afectados por esos encajes, es decir, que a mí me hacen bajar los rendimientos porque ese banco no puede darme más tasa, pues lo tiene que tener guardado en concepto de encaje. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los fondos de inversión? Directamente invertir en letras, en bonos que sean relativamente líquidos para seguir teniendo buenos rendimientos y así que haya mucha diferencia o sea más notable la diferencia entre los plazos fijos y las billeteras virtuales y directamente la liquidez que te dan los propios instrumentos del mercado de capitales. Perfecto, perfecto, Flor. Bueno, a prestar atención. Yo, ese dato de las billeteras virtuales para mí es totalmente nuevo, no tenía ni idea que era el porcentaje que te mostraba, no era el mismo que te podía llegar a mostrar el plazo fijo, porque también veo, se ve mucho en Twitter, ¿viste? Hay un, no lo vamos a nombrar, pero hay un CEO, o el dueño de una, no me sale de una LIC, muy famoso, que siempre pone, compara el rendimiento, te lo pone al lado del plazo fijo, mira lo bien que rinde mi fondo, y bueno, es importante hacer esta aclaración porque a mí a veces me confunde. Así que está bueno. Siempre hay cosas para aprender. Me gustó también un dato, perdón, sí, que tenía acá la foto. Daniel Osinaga siempre sube a Twitter, es un analista, no sé si es economista, no sé bien, pero en Twitter hay un montón de voces y me gusta mucho leerlo. Y por ahí te sube los gráficos y dice que muestra cómo rindieron los diferentes instrumentos con respecto a la inflación. Y ahora que hablábamos del plazo fijo y de la tasa que paga un plazo fijo y de la tasa en pesos, los únicos instrumentos que por lo menos le empataron a la inflación por encima del Merval, el Merval es el que más salió perdiendo, ni hablar de los dólares, el AL30 que se mantuvo casi neutral, digamos, durante todo el Sí. 2025, pero más que el Bitcoin y más que el dólar oficial, que si vos te pones a pensar, pasamos, bueno, con las devaluaciones que hubo, ¿no? Lo que mejor rindió con respecto a la inflación fue un bono público, que es el TO26, no sé bien qué características tiene, pero un bono a tasa fija, entiendo. Sí. Después el plazo fijo y después el plazo fijo UVA. Son los únicos tres instrumentos que más o menos se le acercan a empatar a la inflación. Imagínense, esto no solamente te habla de que la tasa en pesos funcionó, segura, sino que, bueno, el interés de los bancos de querer captar esos fondos y ofrecer una tasa interesante. Exactamente, sí. Digamos que depende cuando uno mira el informe y hasta qué temporalidad le hace atrás. Obviamente que al haber tenido una inflación muy asentada, que era en tendencia alcista, eh, los instrumentos atados a UVA, a la inflación, siempre eran una clave, siempre era un caballito de batalla, por así decirlo. Y ahora con este contexto empezó a mutar un poco. Y tal es así que siempre el plazo fijo fue como che, bueno, a la larga compran dólares, comprate dólares y ni pierdas tiempo en el plazo fijo y realmente es una tendencia que se está marcando que está teniendo nuevamente poder el plazo fijo en cuanto a ganancia de tasas. Después uno tiene que ver en si confía en el banco en el que están poniendo el plazo fijo, en si lo quiere dejar paralizado ese tiempo, si busca más liquidez de todas las operaciones que te da los bonos, las letras y demás, pero hoy en día totalmente de acuerdo en que los mejores rendimientos y tasas están
atadas, sacando ya el tema de la inflación, de los instrumentos SER o atados a UVA, porque como ya mencionamos, la inflación tiene tendencia de decaer. Siguen siendo las opciones de tasas con mayor interés. Perfecto. Bueno, Flor, ahora la verdad mi agenda se corta acá. No sé si hay algo más ahí en el tintero que podamos agregar a la charla. Te dejo elegir o si no ya los despedimos. Hace media hora, no se nota, pero hace media hora que estamos hablando. No lo puedo creer, a mí el tiempo me vuela. Se nota que nos gusta mucho hablar de esto, espero que haya sido claro todo lo que fuimos comentando. Y bueno, lo bueno es que si nos llegamos a olvidar de algo, genera que hagamos un nuevo espacio, así que prefiero cortarlo acá. Perfecto. Porque sí, como dicen, cuando viajas a cualquier país del mundo de vacaciones, no lo recorras por completo, así tenés una excusa para volver. Lo mismo aplica acá en las finanzas. Totalmente. Así que haremos un nuevo episodio con más información. Genial. Así que bueno, hasta acá llegó el episodio número 4. En otras palabras, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Esperemos que les haya gustado y si quieren... no me voy a olvidar de esto. Flor, anuncia tu cuenta. Anuncia tu cuenta financiera. Bien, gracias. Sí, si me quieren encontrar más información financiera o contactarme a mí directamente, me van a encontrar en redes, en Instagram. Mi cuenta es íntegra-finanzas, ok. Perfecto, bueno, ahí está. Ya tienen toda la información. Si quieren no solamente aprender más acerca de finanzas, o bueno, justamente lo que dijo Flor, sino también los invito a que escuchen los episodios pasados, que le dan un poco el marco a lo que hemos hablado hoy. Y nada, que sigan, que le den muchas estrellitas ahí en Spotify al podcast, que eso siempre ayuda. Y nada, no mucho más que decir. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo episodio.